In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, continuamos con esta presentación de la creación. Como os vais dando cuenta, estamos en la parte como más metafísica, más compleja de todo esta, digamos, respecto a lo que hemos visto antes, pero son cosas que en parte habéis visto ya en otras asignaturas, o en cierto modo nos ha salido en lo que hemos dicho antes en la parte positiva, pero ahora profundizamos un poco más. Fijaos que en el apartado anterior habíamos visto el tema de la creación de la nada, habíamos hablado de Dios como causa del ser, y en cierto modo, aunque la creación es una cosa que supera cualquier división que nosotros podamos hacer de la causalidad, tal como lo habíamos presentado antes, podríamos decir que estábamos pensando un poco en el modelo de la causa eficiente. Como un artesano produce una cosa o un ser produce otro ser, desde el punto de vista de la eficiencia. Pero hay otro aspecto en la creación importante, y es el tema de la ejemplaridad. De nuevo nos va a aparecer el ejemplo del artesano, vais a ver un poco en qué sentido sale. Como os digo aquí, hasta ahora hemos afrontado lo referente a la creación desde el punto de vista de la causalidad eficiente, de una manera análoga, claro, porque ya digo que la creación no es que sea causalidad eficiente o causalidad formal o causalidad final, no, la creación es otra cosa completamente distinta, pero siempre tenemos que ir comparándola con cosas que conocemos. Básicamente, como veíamos ahí, se nos indicaba que había un efecto, el universo, que nos explicaba por sí mismo y hacía falta una causa que lo explicara. Y ahí entraba un poco el tema de la causa eficiente. Lo que pasa es que si analizamos los entes, y esto lo sabéis por metafísica, no simplemente tenéis el ser, sino que tenéis la esencia. Hay que hablar que en cada ente hay una composición de acto de ser y de esencia. La esencia es el aspecto que limita, el aspecto potencial, y el ser sería, como acto de ser, el aspecto más actual. Por eso digo, la esencia tiene ese aspecto de potencia en el ente, de aquello que tiene que ser determinado, de manera que el ser, como acto, estaría, digamos, determinado por la potencia a la que actualiza. O sea, en este sentido, el ser es acto de la potencia, y aquí de la potencia que es la esencia, y la esencia, diríamos, limitaría a ese ser. Esto se profundiza más en metafísica. Creo que a alguno le sugerí, es muy interesante, algún artículo del padre Contat, que además he traducido en castellano, sobre el tema de la participación del ser. Es una cosa muy interesante, el que quiera se lo mando, está en su misma página de academia. Se puede profundizar ahí mucho en esta cuestión del ser como acto, la esencia como aspecto de potencia, un poco desarrollando todo lo de Cornelio Fabro. Creo que ahí se puede aprender mucho. Lo que pasa es que, diríamos, así como antes hemos estudiado, digamos, el origen del ser y la creación como creación de la nada y todo esto, también podríamos ver el origen de la esencia de los entes, porque sí, lo hemos dicho, la esencia de los entes depende de toda una serie de causas segundas. O sea, pues para que tengamos un árbol hacen falta unas semillas previas, hace falta todo un conjunto de causas. Lo que pasa es que, claro, todo esto al final siempre viene de aquel que da el ser, porque el ser solo lo tenemos limitado por una forma determinada, y en ese sentido podríamos buscar en qué sentido, digamos, la esencia de las cosas también nos está remitiendo a Dios. O dicho con más rigor, en qué sentido Dios es un ejemplar respecto a los entes. Aquí os he puesto con más rigor, porque hablando en sentido estricto, Dios no es causa formal de ningún ente, de ninguna sustancia. La causa formal siempre es un principio intrínseco, y claro, Dios es trascendente. Dios no es que se mezcle una cosa con las cosas del mundo, con las cosas materiales, no. Dios se distingue de los entes. En ese sentido, acordaos lo que decíamos en la conferencia esta que tuve sobre el tema de las diversas presencias de Dios, incluso en el campo sobrenatural, cuando Dios es conocido y amado, que Dios actualiza el entendimiento, la voluntad, pero no es que haya una mezcla, o en Cristo, no es que haya una mezcla
una confusión. Esto lo sabéis por la cristología, o sea, Dios es siempre trascendente. Por eso no podemos hablar de Dios como un principio formal, como es la forma respecto a la materia, porque la forma y la materia son, por así decir, las partes de este ente, no partes que tú separes una de otra o quites un cacho de aquí y lo pongas de allá, pero se componen entre las dos el ente, mientras que Dios hemos dicho que es completamente trascendente. O sea que en ese sentido tú lo que sí puedes decir es que Dios es causa ejemplar de las cosas. O sea, diríamos, las esencias de las cosas en un cierto sentido están en Dios, pero esto hay que entenderlo bien, porque si no aquí es facilísimo liarlo. Vamos a escuchar lo que dice Santo Tomás y ahora lo explicamos. Dios es la primera causa ejemplar de todas las cosas. Para entender esto hay que tener en cuenta que la producción de cualquier cosa exige un ejemplar, para que el efecto tenga una forma determinada, pues el artesano produce en la materia una forma según el ejemplar al que mira, ya sea porque tiene el ejemplar exteriormente ante sus ojos o bien porque lo ha concebido dentro de su mente. Es claro que las cosas naturales tienen formas determinadas, y esta determinación de las formas hay que remitirla, ¿cómo? A su primer principio, a la sabiduría divina, que es quien ideó el orden del universo, el cual radica en la distinción de las cosas. Por ello es necesario armar. Fijaos, interesantísimo esto, ¿eh? El orden del universo radica en la distinción de las cosas. Esto nos va a permitir luego hablar de distintos órdenes dentro del universo, o también que la misma distinción de las cosas es algo bueno, no algo negativo. Muy interesante esta idea del orden. Pero la idea es que la sabiduría divina conoce todas las cosas. Que existen en la sabiduría divina las razones de todas las cosas, a las que llamamos ideas, o sea, formas ejemplares que existen en la mente divina. Estas, aunque se multipliquen según su relación a las cosas, no son, sin embargo, algo realmente distinto de la esencia divina. Fijaos, interesantísimo, lo vamos a matizar, lo vamos a explicar después. Tú puedes hablar de ideas divinas, pero en realidad son siempre la esencia divina. Por tanto, es algo único. No es que metas el mundo platónico de las ideas en Dios, como dice el medio platonismo. No. La esencia divina es el mismo ser subsistente, del cual dependen también todas las cosas en cuanto que son conocidas por Dios. Cuanto su semejanza, de la esencia divina, puede ser participada por diversos entes de diversa manera. De esta manera Dios mismo es el primer ejemplar de todo. También puede decirse que en las criaturas algunas son ejemplares de otras, en cuanto que tienen la misma especie o según cierta analogía de imitación. Bien, es otro que una criatura pues puede parecerse a otra, una criatura depende de otra, bien, pero digamos, en el caso de Dios es completamente distinto. O sea, cualquier cosa es una participación de toda la riqueza de ser que tiene Dios. Y por eso hay que entender muy bien el término de ideas divinas. Porque cuando hablamos de una idea divina, es una manera de indicar que la creación es una asimilación parcial a Dios. Es decir, esto que Dios ha creado, en cierto modo nos recuerda a Dios, muy lejanísimamente. Por eso, gracias a las criaturas, podemos remontarnos hasta Dios. Y fijaos en la imagen que ha puesto Santo Tomás. Un artesano que produce algo exterior así, tiene que tener una idea en su interior de lo que está produciendo. Es un poco la mentalidad que tenemos nosotros. Pues claro, en el caso de Dios, ¿cuál es su idea? Pues Él mismo, porque Dios se identifica con su propio conocimiento. Y en ese sentido, tú puedes decir que hay una anterioridad de las ideas divinas respecto a las cosas. Dios hace existir las cosas conforme a la idea que tiene de ellas. Pero esa idea, repito, es Dios mismo. Y así contiene el desarrollo sucesivo de todas las cosas. No es que Dios conozca una cosa detrás de otra, ¿no? Para Él todo está, inmediato, de una manera única. Pero todo lo que se va a dar de desarrollo de cualquier cosa depende de ese ser absoluto de Dios. Y atención, porque aquí es donde pueden empezar los líos. La multiplicidad de los seres podría llevar a pensar en una multiplicación de ideas y situar la pluralidad en el mismo Dios. Pero ojo, porque no es que las ideas estén en Dios como si fuera el megacatálogo de Amazon, que está todo lo que puedas comprar con todo lo real y todo lo posible. No, eso sería el planteamiento platónico. Pensar que ese mundo de las ideas está en Dios en cuanto tal. No. En Dios todo es uno, salvo lo que se distingue por la oposición relativa, o sea, las personas divinas.
Acordaos además, aquí entraría todo el tema ese que habéis estudiado en Trinidad, o por lo menos lo habéis apuntado en Trinidad, que así como para Santo Tomás, antes de una unidad numérica tiene que haber una unidad trascendental que depende del ser, así igualmente antes de hablar de una pluralidad numérica hay una pluralidad trascendental, que luego sí, tú puedes numerar y decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas, pero por eso, como Dios es el mismo ser subsistente, en Él tienes tanto la base de toda unidad como la base de toda pluralidad, porque la multitud en Santo Tomás es anterior al número. Nosotros tendemos a confundirlo, y en un planteamiento platónico estas cosas son cosas que no tienen sentido, pero en un planteamiento tomista la base de todo es el ser, el mismo ser subsistente, no ni las ideas ni los números. Por eso, el mismo ser subsistente, por una parte te funda la unidad y por otra parte te funda la multiplicidad. Por eso Dios va a poder ser simultáneamente uno y trino, porque digamos Él, como el mismo ser subsistente, es la base de cualquier unidad y la base de cualquier pluralidad. Esto lo explica Santo Tomás, sobre todo en las cuestiones de potencia, lo de la multiplicidad trascendente, y además esto lo encontráis también en alguno de los comentarios a Aristóteles cuando habla de cuál es el fundamento del número. Son cosas muy interesantes, pero que ahora no podemos tratar. Lo que sí tiene que quedar claro, repito, es lo que os he dicho, que esta multiplicidad de ideas no está en Dios como si fuera un gran catálogo o un gran archivo, no, está en Dios como objeto de la intelección divina, es decir, como objetos conocidos. De igual modo que lo mismo, la potencia divina, siendo una, se extiende a todos los objetos que crea. Lo mismo, el conocimiento divino, siendo uno, se extiende a todo aquello que conoce. Y atención, porque lo que Dios conoce ante todo es Él mismo. Dios se conoce a sí mismo. Y pensad que Dios no se conoce más que a sí mismo. Lo que sucede es que, como todo lo que hay fuera de Él es una realización parcial de su infinita plenitud de ser, al conocerse a sí mismo, conoce todo lo que Él puede hacer que sea. Que fijaos, esa era la gran limitación de Aristóteles. Aristóteles había dicho, sí, Dios es pensamiento de sí mismo, se piensa a sí mismo, perfecto. Pero como para Él no había una causa del ser y no había una causa del ser de las cosas, no ponía en ese Dios la causa del ser de las cosas, y por eso el Dios aristotélico que se conoce a sí mismo no conoce las cosas, porque las cosas en su ser no dependen de Dios. Ahora bien, como las cosas en su ser dependen de Dios, Dios, al conocerse a sí mismo, obviamente conoce todas las cosas que ha creado. Por eso lo que digo aquí, Dios conoce su esencia no solo en sí misma, sino en cuanto que es participable en una multitud de objetos. Diremos luego más cosas en otra lección, la lección siguiente, sobre el tema del conocimiento y la bondad de Dios, pero esta idea la tenemos que tener claro. Y por eso conoce las cosas que Él quiere que sean, las que no van a ser nunca, y en ese sentido se puede decir que hay una relación de razón entre la esencia divina y esa infinitud de ideas, pues en Dios todo se da en una perfecta unidad. Con esto tenéis que Santo Tomás ha captado lo más interesante de la intuición platónica. El mundo material es inteligible y se explica por algo que no es material, lo que se ha denominado en los estudios platónicos, y esto si leéis cualquier cosa de Giovanni Reale lo recuerda, la segunda navegación, el recordar que hay algo inteligible, pero supera el límite de Platón, porque no es que haya un mundo aparte de las ideas, que subsisten en sí mismas y que están realizadas pálidamente en el mundo material, no. Las cosas existen en sí mismas y existe una causa de todas las cosas que es el mismo Dios, que es el ser subsistente. Por eso, las cosas son realización de las ideas, no su pálido reflejo, pero la idea, por excelencia, es el mismo Dios. Y una vez revelado el misterio trinitario, sabemos que esa idea sería el Hijo. Acordaos que las 3 personas divinas poseen la misma esencia, pero según nuestro modo de hablar y de entender, el Hijo procede del Padre como el verbo mental, procede del entendimiento y por eso se distingue del Padre. Y en ese sentido tú puedes decir que el Hijo es la idea subsistente del Padre en el cual se contienen las ideas de la creación.
Obviamente esto dio lugar en algunos, esta profunda verdad, a un planteamiento erróneo. Acordaos que para muchos apologistas, y eso luego llegó también a todos los líos de Arrio, habían pensado, muy bien, como el Hijo es como la idea del Padre, eso quiere decir que el Hijo existe para que haya creación. Luego, la generación del Hijo está orientada a la creación. Recordó San Atanasio, no. La generación del Hijo es completamente independiente de la creación. Otra cosa es que, dado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, según nuestro modo de hablar, tú puedes decir que lo que tiene que ver con el conocimiento, en Dios pues lo vemos en el Hijo como verbo o como palabra del Padre. El tema de la palabra divina, además, acordaos, ya lo vimos que en el Antiguo Testamento era algo que se había tratado mucho. En ese sentido, hay que decir que la criatura está en Dios antes que en sí misma, no en sentido temporal, porque para Dios no hay sucesión temporal. La criatura está en el Verbo, pues el Verbo es la idea que expresa el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de sus obras. Pero atención, porque esto no debe llevar a pensarnos en una preexistencia de la criatura en Dios, como si la existencia terrestre fuera una no existencia vinculada al cambio y a la contingencia. Acordaos que esa es la tentación platónica, esto es lo que veíamos en el maestro Eckhart, o sea, yo sobre todo soy lo divino y estoy mezclado ahora así con otras cosas materiales, tengo que irme quitando de ellas para volver a unirme con eso divino. Acordaos también toda la deriva origenista. No, Dios ha creado las cosas para que existan en sí mismas, por supuesto que siempre dependiendo de Dios y por supuesto que siempre conocidas en Dios. Sí, tú puedes decir, algunos metafísicos o místicos lo han dicho, tú puedes comparar el ser que un hombre tiene en sí mismo con el que tiene en el Verbo por toda la eternidad y decir que ese es su verdadero ser hacia el que tiene que esforzarse a entender para ser plenamente el mismo. No, tal cosa es neoplatonismo. O sea, por supuesto que Dios cuando nos conoce, al conocerse a sí mismo, nos conoce mucho más profundamente de lo que nosotros podemos conocernos. Y en ese sentido, el conocimiento que tiene Dios de nosotros está en el mismo Dios. Pero Dios ha hecho las cosas para que existan como participando de su acto de ser, para que existamos nosotros en nosotros mismos y por nosotros mismos, solo que lógicamente dependiendo siempre de Dios. Eso es la creación. O sea, no hay que caer en el neoplatonismo. No podemos olvidar que Dios nos conoce como somos y Dios ha querido que existamos en nuestro propio ser real. Otra cosa distinta, por supuesto, es que el modelo para todo hombre es Cristo, el Verbo encarnado, pero Cristo no es preexistente el Verbo, pero la encarnación quiere decir que ese Verbo, en un determinado momento de la historia, asume una naturaleza humana. Bien, por tanto, como veis, en el tema de las ideas, hay un elemento profundamente real, pero evitando siempre esta tentación de un mundo platónico de las ideas subsistentes como algo distinto de Dios, o poner en Dios la pluralidad, o cualquier cosa de ese estilo. Bien, creo que este punto, más o menos, digamos, sería comparar a Dios con la causa ejemplar. Con estos puntos creo que queda lo fundamental establecido. Y nos quedaría, diríamos, otra causa con la cual comparar la creación, y es la causa final, algo que aparece en la Escritura, que las criaturas glorifican a Dios, que manifiestan la gloria de Dios. Es un poco lo que decía el Vaticano I, ya lo habíamos visto, que el motivo o finalidad de la creación es la manifestación libre y amorosa de la gloria de Dios, que se comunica de diversos modos a las criaturas. Como hemos visto ya, Dios no depende del mundo. Se trata de una manifestación completamente gratuita de su gloria, y aquí es donde podemos plantearnos, dentro de esta comparación de la creación con las causas, la comparación con la causa final. El fin de lo que hace Dios no puede ser nada exterior a Él. O sea, Dios actúa por sí mismo. Es la finalidad de Dios, es el mismo. Y para esto es para lo que se dice que el fin de la creación es la manifestación libre y amorosa de esa gloria de Dios. Fijaos, para entender esto un poco, la creación muestra de manera parcial las riquezas del ser y de la forma divina, pero remite a algo que está más allá del universo, que lo trasciende. Y si esto podemos decir del ser y de la forma, también lo podemos decir del fin. Fijaos que el fin es aquello a lo que tiende cada cosa.
El fin se relaciona con el bien porque cada cosa tiende a alcanzar algo, a un bien determinado. Pues bien, si tú te fijas en la creación en su conjunto, ¿a qué tiende? Pues tiene que tender al bien increado y trascendente del universo. O sea, igual que el ser de las cosas te remite al ser subsistente increado, la forma de las cosas te remite a ese también ser divino que es la causa de todo, el fin de las cosas, a lo que tiende cada una de las cosas vista en su conjunto, te va a remitir a ese bien increado y trascendente del universo. En ese sentido, fijaos, la bondad de las criaturas, el fin al que tienden, no es más que una débil participación de la bondad del Creador. O sea, en ese sentido, cada criatura, actuando como causa, causando, realiza así su propia esencia y en ese sentido manifiesta algo de toda esa belleza y toda esa bondad del universo. Y en ese sentido tú puedes hablar que las cosas creadas se ordenan al bien común del universo. Y ahí, digamos, hay un bien del universo, el orden y la armonía de todo el conjunto, y eso es algo creado, eso es algo limitado, pero todo lo limitado te va a remitir a algo que sea ilimitado, que sea perfecto, que sea infinito. Y ahí es donde entraría el tema de que las criaturas manifiestan toda esa bondad de Dios. Fijaos cómo lo resume Santo Tomás en el artículo 4 de la cuestión 44. Todo agente obra por algún n, de otro modo no se seguiría de su acción un efecto determinado, a no ser por casualidad. Ahora bien, uno mismo es el n del agente y del paciente en cuanto tal, aunque de distinto modo, exactamente idéntico en lo que intenta comunicar el agente y lo que tiende a recibir el paciente. Hay, sin embargo, algunos agentes que a la vez actúan y reciben, los cuales son agentes imperfectos, a estos tales compete el que, aun al obrar ellos, intenten adquirir algo. Fijaos, esto es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tú actúas por un fin, actúas para alcanzar algo. Si un animal actúa para cazar a otro, actúa para alcanzar algo. Claro, necesita comerse al otro animal porque si no, no puede vivir. O sea, actúa buscando algo que tiene que adquirir para sí. Pero al primer agente, que es exclusivamente activo, no puede corresponderle el obrar para adquirir algún n, sino que únicamente intenta comunicar su perfección, que es su bondad. Por el contrario, todas las criaturas intentan conseguir su perfección, que consiste en una semejanza de la perfección y bondad divinas. Así pues, la bondad divina es el n de todas las cosas. Bien, fijaos aquí cómo Santo Tomás ve en esa bondad divina el fin de todas las cosas. Cuando una criatura actúa por un fin, siempre quiere conseguir algo. Pero claro, en el caso de Dios no tiene que conseguir nada, es simplemente manifestar esa bondad que tiene en sí misma. Por eso es lo que os comento aquí. Al final, decir que el fin de las criaturas es Dios no significa que la criatura aporte algo a Dios, que tengas que darle a Dios algo que no tenga, o que trate de unirse a Dios como una unión hipostática, porque la acción de las criaturas siempre es algo creado. Para esto, la clave para entenderlo es la noción de asimilación. Por la forma, la criatura se asemeja a Dios, pero el mantener y desarrollar esa forma es precisamente la clave de la finalidad. Por eso, las criaturas tienden a asimilarse dinámicamente a Dios y de ese modo tienden a ser semejantes a Dios, precisamente en lo que es bueno. Por eso, las criaturas y la creación en su conjunto manifiesta la gloria de Dios. Acordaos que esto lo veíamos con mucha claridad en el primer capítulo del Génesis, cuando Dios hace una cosa, era bueno, y luego todo el conjunto es muy bueno. Por eso, fijaos, hay dos consecuencias de esto. La bondad de las criaturas por sí mismas, por su bondad creada, por la que son asimiladas a Dios, en cuanto que Dios es la bondad misma. Y las criaturas son buenas comunicándose su bondad unas a otras. Es decir, así como todos dependemos de Dios, también todas las criaturas actúan una sobre otra para, digamos, actuar entre sí y forman parte de ese desarrollo del conjunto del universo. De esta manera, al comunicar la bondad unas a otras, al actuar unas sobre otras, se asemejan a Dios. O sea, tiene que ver con esa comunicación de los fines.
Obviamente, tened presente esto, que esto no es un cuento de Alicia en el País de las Maravillas, no, o sea, porque pensad que la actuación de las causas también conlleva que para que existan unas cosas tengan que desaparecer otras. O sea, para que haya un pez grande tiene que comerse al pez chico. O sea que esto que hablamos aquí de la bondad divina y de las causas no es en plan de película de dibujos animados. O sea, conlleva también que para que existan unas cosas son destruidas otras. Pero todo eso hace que el universo se mantenga en un determinado orden, porque hay unas causas que intervienen entre sí. Esto cuando hablemos de todo el tema del mal natural ya lo hablaremos, o sea, porque ya diremos que propiamente donde está el problema del mal es en la cuestión de que una criatura racional pierda su fin. Ahí es donde está la auténtica tragedia, pero que tenga que dejar de existir un árbol o una hierba para que se lo coma un animal y así crezca, evidentemente eso no es ningún mal, o sea, es un mal para la hierba que es comida, lógicamente, pero en el conjunto del universo es simplemente que están actuando las causas, ¿sí? O sea, este es el sentido cuando hablamos de la bondad. No os figuréis aquí una película de dibujos animados de hablando los animales con las plantas o cosas de estas, no, aquí lo que estamos hablando es que unas causas actúan sobre otras y así dan lugar a un orden. Bien, dejamos este apartado aquí y con esto hemos visto ya la comparación de la creación tanto con la causa eficiente, con la causa ejemplar y con la causa final. Y nos queda otro apartado que es bastante importante y es, hemos hablado ahora de esta comparación de la creación, pero en la criatura, en el ser creado, ¿cómo podemos entender qué es la creación? Y para esto hay que hablar, como os digo aquí, de una dependencia radical de la criatura respecto al creador. Aquí recuerdo esto, que hemos visto hasta ahora los tres tipos de causalidad, eficiente, ejemplar y final, aunque son siempre expresiones analógicas, porque la creación causa en un nivel superior, y se debe pensar pues como una triple causalidad de la criatura con respecto al creador, pero no son cosas que se distingan en Dios. O sea, Dios crea porque es omnipotente, eso se fundamenta en que es en el ser por esencia, el acto puro, etc. Y si es posible la participación, es porque Dios comunica su ser por creación, pero como su omnipotencia está unida a su sabiduría y a su bondad, pues diríamos, están los tres aspectos que hemos dicho antes. O sea que en el fondo en la criatura la relación con el creador es una. Su término es Dios en cuanto creador, aunque tú luego puedes considerar el tema de la eficiencia, de la ejemplaridad o de la finalidad, pero esa relación en cuanto tal es una. Y esto hizo que el tema de ver así la creación como una relación, hizo que los teólogos escolásticos tuvieran que profundizar mucho en la noción de relación. Para Aristóteles era el accidente más débil de todos. Lo que pasa es que aquí hubo una profundización enorme que muchas veces se olvida. También incluso había muchos tipos de relación. Esto es fundamental, por ejemplo, aunque aquí no lo tratamos, pero para todo el tema de la semiótica. ¿Qué relación se da entre un signo y aquello de lo cual es signo? Es una cosa realmente apasionante y sirve para solucionar muchísimas cosas en torno a la teoría del conocimiento, pero ahora no entramos. Si volvemos al tema de la creación, hay que recordar que para Santo Tomás, el ser por el que una criatura es y es tal criatura es algo participado. Lo que se dice tantas veces en metafísica, y algo profundizaremos después, el ser como acto. Tú tienes recibido el ser según la medida de tu esencia, respecto a aquel que es el mismo ser subsistente, el ser por sí mismo. Y esta dependencia respecto al ser subsistente o al ser por esencia se concreta en la relación de creación, que por así decir brota de la misma sustancia del ente por el acto creador. Y esto es lo que hace que cada criatura esté vinculada, esté relacionada con el principio de su ser, y a partir de ahí le viene todo a la criatura. Por eso el fundamento de esta relación con Dios es toda la realidad del ser creado. Todo lo que hay en mí es lo que me remite a la causa última del ser. Lo que pasa es que, atención, no confundáis luego las cosas. Esta relación de la criatura con Dios es distinta de la relación que se da por la participación sobrenatural.
Lo veremos con más detalle en la parte, o sea, cuando hablemos de lo sobrenatural. Lo sobrenatural es un accidente que es como si fuera un reflejo de la esencia divina. Como si tú tienes un espejo que te está reflejando un armario, diríamos que el espejo tiene el armario como de una manera reflejada, como una expresión. Mientras que aquí lo que estamos diciendo es que todo tu ser, o sea, el espejo es accidentalmente el armario, aunque sustancialmente el espejo pues sea un trozo de cristal con una lámina metálica o como esté construido el espejo, pero accidentalmente tiene el reflejo de lo que es el armario. Aquí no, aquí lo que estamos diciendo es que la criatura depende en todo su ser del Creador, y eso es la relación de creación, mientras que la relación de participación sobrenatural va a ser otra cosa distinta que se ve solo en algunas criaturas racionales, lo que comentábamos además en la conferencia, lo que se hizo referencia, el tema de la presencia sobrenatural de Dios, y esa lo trataremos con más detalle en el capítulo correspondiente. O sea, aquí estamos hablando de la relación de creación con Dios. Y es una relación, como os digo aquí, de total y radical dependencia, porque aquí lo que estamos diciendo es que Dios es el principio de su ser, y como el ser es el acto por el que un ente es real, abarca completamente la criatura. Y de aquí que sea esa relación de total y radical dependencia y pertenencia. Pero atención, porque esto hay que verlo desde un sentido metafísico, ontológico, y no ponerte a hacer literatura, porque a veces se ha dramatizado que la criatura es una nada y Dios tiene un poder absoluto sobre ella, o un Dios creador que puede hacer de su criatura lo que le dé la gana. Esto es muy típico así de la retórica del siglo XVII, de aquellos sermones en Versalles de Bossuet, o todo aquello, pero no deja de ser una tentación de antropomorfismo. O sea, pensar en Dios como un hombre todopoderoso, cuya supremacía se considera como irresistible y que lleva una sumisión de esclavos, y que esto parece que es algo negativo y que va contra la dignidad humana. Es exactamente lo contrario. La dignidad de las criaturas viene de que Dios les ha concedido ese acto de ser, y muchísimo más en el caso de la criatura humana, que lo ha recibido por un acto de creación especial. Cada criatura tiene unos fines propios, y por eso el hombre no tiene derecho a abusar de las otras criaturas pervirtiendo sus fines. Puedes utilizarlas, el hombre está puesto para administrar, por así decir, la creación, no para destrozarla. Y la dignidad del hombre viene de todo lo que le ha otorgado Dios. Y fijaos que esto, ya os lo comentábamos en el capítulo 6, es precisamente lo que todos los totalitarismos del siglo XX, que se han apoyado en planteamientos o de tipo panteísta o de tipo monista, panteísmo sea ya al modo de Hegel o al modo materialista o lo que sea, se olvidan de la dignidad humana. Porque ahí cada persona, ni siquiera emplean el término persona, es como un mecanismo, un engranaje de esa totalidad del universo, con lo cual si hay que matar a millones de personas, no pasa nada, pues en razón del espíritu que se manifiesta en el Estado. Mientras que aquí es todo lo contrario. Cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios, es tal como describe la palabra de Dios. Ya lo vimos un poco lo que quería decir aquello, pero por la relación de creación, tu acto de ser depende de esa fuente del ser que es Dios. Por eso, Dios no es como un hombre que muestra su posesión sobre las otras cosas abusando de ellas, como si la exaltación de Dios dependiera de la anulación de anular la criatura. Es exactamente lo contrario. Dios muestra su grandeza haciendo que las criaturas sean verdaderamente y se desarrollen. Por eso, lo que Dios hace en la criatura es totalmente de ella y al mismo tiempo procede totalmente de Dios. Porque el dominio de Dios sobre la criatura es lo que asegura la nobleza de la criatura. Y fijaos que esto es importantísimo, no solo en el orden de la naturaleza, sino también en el orden de la gracia. Por eso aquello que decía San Agustín y que os ha repetido varias veces, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Para la creación no es que nosotros hayamos hecho nada para ser creados, pero para nuestra salvación Dios quiere que colaboremos. Y para eso primero colabora la humanidad de Cristo. El Verbo, para salvarnos, ha querido hacerse hombre, para que así un elemento creado, como es la humanidad de Cristo, unida hipostáticamente al Verbo, sea la causa de la salvación. Nos ha dejado los sacramentos, que son, esos signos materiales para que exista la gracia en nosotros.
Tenemos que responder con nuestra propia voluntad. Tenemos la intercesión de la Santísima Virgen como mediadora de todas las gracias. O sea, digamos, esta idea de que las cosas tienen que actuar, y Dios quiere que las cosas actúen. Acordaos, habíamos visto cómo se había condenado el planteamiento ese de los nominalistas que rechazaban que hubiera causalidad o no lo tenía nada claro, o el mismo planteamiento de los neoplatónicos que rechazaban completamente la causalidad, o el planteamiento de Lutero. Veíamos que rechazaba la causalidad. Si tú entiendes bien este tema de la participación del ser, Dios muestra su grandeza haciendo que las criaturas sean y que actúen, es decir, que causen. Repito, esto hay que tenerlo claro, porque si no las cosas se lían completamente. Y bien, luego no solo eso, sino también, para acabar de precisar esto, recordar los errores en torno a algunos planteamientos de potencia Dei absoluta que ya habíamos visto que eran muy característicos del nominalismo. Acordaos la charla que escuchamos de Lucas sobre el tema de la omnipotencia divina, que esto lo dejaba muy, muy claro. Porque a veces en la reflexión teológica se han empleado razonamientos que han querido subrayar tanto este dominio de Dios sobre la criatura y se ha hablado de su omnipotencia haciendo abstracción de los otros atributos divinos, como la sabiduría o la bondad. Y claro, este tipo de reflexiones se denominaban de potentia Dei absoluta. O sea, absoluta quiere decir que se considera separado de otros atributos. Pero claro, esto es una tomadura de pelo, porque el mismo motivo por el cual Dios es infinitamente poderoso, es infinitamente sabio y es infinitamente bueno. O sea, es cierto que Dios tiene libertad para actuar, podría haber actuado de otra manera, perfectamente, pero tú por principio no puedes separar la sabiduría de Dios y su bondad de Dios de su actuación. Como os digo aquí, o sea, el hablar de esa, digamos, de esa libertad de Dios, sí, hay que recordarla, porque Dios no está obligado a crear, ya lo habíamos visto en el Vaticano I, no hay una necesidad de Dios de crear, ni de crear tal cosa, pero se han planteado algunas aberraciones. Por ejemplo, Dios puede hacer lo que no es contradictorio, luego puede condenar a un justo porque condenar a un justo no es contradictorio, o establecer el mandamiento de odiar o de robar. Todo cosas completamente absurdas, pero acordaos que esto estaba en la base de lo de Lutero. O sea, como Dios puede condenar a un justo, también puede salvar, hacer que un pecador siga siendo pecador, pero al mismo tiempo sea justo. Son todo cosas completamente absurdas. Y así la omnipotencia que tiene que hacer presente el amor divino se ha caricaturizado y se ha presentado como una tiranía insoportable, con lo cual al final Dios es más temible que amable. O sea, esto se ha llegado a auténticas aberraciones, o por ejemplo decir que si Dios podía encarnarse en una mesa. Sí, Dios puede hacer que subsista hipostáticamente una mesa unida al verbo, pero eso son cosas que no tienen el más mínimo sentido. Y fijaos que cuando esto entra en cosas espirituales, o más bien espiritualoides, acordaos de lo de Madame de Guyon y Fenelón. O sea, hay que buscar un amor tan puro que yo esté dispuesto a padecer el infierno y la condenación, si eso es mayor gloria de Dios. Pero ¿cómo va a ser la gloria de Dios que yo esté condenado? Una cosa es que, si yo he cometido un pecado, sea justo que reciba esa condenación de Dios, pero buscar, digamos, como directamente, que digamos que yo incluso por no estar disfrutando con Dios, prefiero estar separado de Dios y eso le da más gloria, son todo cosas completamente absurdas. Y ya vimos todas las consecuencias que tuvo el tema del semiquietismo, que además esto, cuando tú lo entiendas secularizado, pues esto te lleva al campo de lo del el deber por el deber. O sea, ya no es servir a Dios porque deseo la felicidad, y deseo la felicidad porque Dios ha querido que yo tenga ese deseo de felicidad y desarrolle ese deseo de felicidad, sino el deber por el puro deber, el amor a Dios sin buscar ningún interés propio. Pero si es que Dios ha querido que tú busques la felicidad, si no, digamos, toda la creación se orienta a buscar esa felicidad que al final tenemos en lo que Dios nos ha dado de la visión beatífica, como ya veremos. O sea que, como podéis notar, todas estas cosas de la potencia de Dios absoluta al final llegan a auténticas aberraciones. Bien, y ya el último apartado, sí, porque luego pasamos a lo del misterio trinitario, sería cómo esta relación ontológica debe pasar a una relación personal. O sea,
Todas las criaturas están referidas a Dios por su creación y, por supuesto, las criaturas racionales no somos menos criaturas que otras. Lo que pasa es que en nosotros, las criaturas racionales, tenemos un conocimiento que puede llegar a conocer a Dios, con lo cual la relación de creación puede ser conocida. Lo que pasa es que muchos o ignoran esta relación o no la quieren aceptar. No olvidemos nunca todas las consecuencias que ha tenido el pecado original, por eso pues el rechazo que hay al aspecto religioso en muchas personas o la caricaturización, porque claro, si encima planteas el aspecto religioso con las tonterías estas de Fenelón o de Mandán de Guillón o de buscar que yo no aparezca y que aparezca solo Dios o que digamos Dios pueda hacer cosas completamente absurdas, ya me diréis el flaco favor que se hace. Lo que pasa es que en el caso de la criatura intelectual, esta dependencia ontológica también se da en el entendimiento, conocer a Dios como creador, y en la voluntad al amarle. Y lo que sucede es que esto, además, en nuestro caso, está completamente, está potenciado de una manera extraordinaria porque Dios nos ha destinado a participar de la misma vida divina por la gracia. O sea, no es simplemente que conozcamos que hay una causa última de todo y que la amemos, no. Es que Dios quiere que le amemos con amor de amistad. Nos ha elevado al nivel divino. Ya veremos en su momento qué es lo que quieren decir estas participaciones sobrenaturales, pero es algo que va muchísimo más allá de lo que podría ser un conocimiento puramente natural, porque acordaos que el conocimiento natural de Dios es, pues sí, que hay una causa última y que es muy bueno y que es la fuente de todo, pero tampoco es que podamos decir mucho más. Y ojo también aquí, no caer en los ontologismos. O sea, recordar que esta relación de dependencia en el orden intelectual no quiere decir que Dios sea lo primero que conocemos o que se identifique el ser con el conocer o cualquier tipo de ontologismo. No, el conocimiento humano parte siempre de los sentidos y de las cosas de su ámbito natural, a partir de los cuales podemos elevarnos a Dios y descubrirlo como creador, pero no porque haya una intuición originaria o experiencia divina, cualquiera sea que sea el nombre que se le dé. O sea, atención, una cosa es que tú dependas en el ser de Dios y como tú dependes en el ser de Dios, una operación tuya, que es el conocer, también va a depender de Dios, pero jamás hay que identificar el ser con el conocer. Ya veremos en la última parte, o sea, porque más allá de que yo llame una cosa ser o llame otra cosa conocer, es que estamos hablando de cosas completamente distintas. Acordaos que en el conocer tenemos una serie de relaciones simétricas para poder establecer una predicación que sea universal, mientras que en el ser, ya lo veremos, la relación es asimétrica. Tú dependes de Dios, pero Dios no depende de ti. O sea, ojo, que el que tú dependas en todo de Dios, que también tu capacidad intelectual te la haya dado Dios, no quiere decir que lo primero que tú conozcas sea Dios, porque eso sería confundir el plano del ser con el plano del conocer y caer en cualquier tipo de ontologismo, de platonismo o de cualquier cosa de estas. Bien, pues ya para cerrar toda esta parte, que como veis ha sido muy densa, creo que requerirá leerla con detalle, vamos a ver el resumen que os he puesto para el examen. Fijaos que el resumen es bastante sencillito. Os recuerdo que la creación es la dependencia en el ser de todas las cosas respecto a Dios, que es causa trascendente y no causada. Eso sería, digamos, el punto básico. No tiene un material previo y por eso decimos que es una creación a partir de la nada, o empleando la definición clásica, productio rei, producción de la cosa, ex nihilo sui, de nada de sí, ni de ningún sujeto. Dios al mismo tiempo es causa ejemplar del universo porque las criaturas reflejan, aunque sea de forma lejana, la perfección de la esencia divina. Y aquí recuerdo que se ha empleado el término ideas divinas para señalar que la esencia divina es participable en diversos modos de las criaturas, pero esas ideas no se distinguen realmente de Dios. O sea, acordaos, no es que Dios sea el catálogo de Amazon así a lo burro de todas las cosas posibles. También recordar que Dios es fin del universo, en cuanto que todas las criaturas tienden a su bien y ese bien se encuentra de un modo unitario en Dios. Y luego, si se nos pregunta cuál es la finalidad de la creación, hay que decir que es la manifestación y la comunicación libre de la gloria de Dios. Fijaos que estas cosas que os pongo aquí básicamente las habéis estudiado ya
en el decreto del Vaticano I, en la Dei Filius, en el capítulo primero, prácticamente teníais, en los cánones teníais estas cosas que aquí presentamos de manera muy resumida. Luego recuerdo esto ultimísimo que hemos visto sobre la creación como relación. En cada criatura la creación es la relación más profunda que le remite a Dios con una total dependencia, lo cual no anula la criatura, sino que la fundamenta. Esta relación que se produce es sólo real por parte de la criatura, mientras que desde Dios es una relación de razón, ya que Dios no depende de la criatura, pero la criatura sí depende de Dios. Sobre este punto último profundizaremos más en la parte final al hablar de la participación y de estas cosas, pero tenedlo claro, esta relación es real por parte de la criatura depende de Dios, pero Dios no depende de la criatura. Y en ese sentido, desde el punto de vista de Dios, por así decir, sería una relación de razón. No que Dios no sea creador, lo es, o no que no sea Señor, lo es. Lo que pasa es que eso no hace que Dios cambie, sino que el cambio se produce en nosotros. Bien, terminamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.